¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo está? Y todas nuestras noches. Nos da mucho gusto que estés por acá con nosotros y que estemos contigo. El día de hoy es sábado 12 de noviembre y vamos a transmitir nuestro programa Sábados de Acompañamiento con nuestra querida hermana Maggie. Así que te damos la más cordial bienvenida y vamos a tocar un tema y vamos a empezar, perdón, y vamos a tener nuestro tema, la segunda parte de Derrotando el Espíritu de Madian. Así que bienvenido seas, bienvenida seas, y te invitamos para que escuches nuestra alabanza y pongamos en sintonía del Espíritu Santo. Así que bienvenido seas, comenzamos.
Bien, pues una vez más, bienvenido a este programa.
donde te estamos esperando. Y pues bueno, ánimo. Recuerden que es muy fácil contagiar el desánimo, es muy fácil contagiar la tristeza, la angustia, el dolor. Y este programa pues está hecho precisamente para levantar el ánimo, para traerte la palabra de Dios. No permitamos que el diablo, el maldito, nos robe lo que Dios nos da, que es la paz, el control y sobre todo el amor. Y no le creamos, por supuesto, a las terceras personas, a los cónyuges pródigos y pródigas, y que tampoco sean el detonador de nuestra fe, porque entonces estaríamos cayendo en un terrible pecado de idolatría, porque lo que Dios quiere es que precisamente crezcamos en la fe, que le creamos 100% a Él, que tengamos toda nuestra esperanza y nuestra fe en Dios y no en el cónyuge. Así que yo los invito de verdad para que juntos trabajemos, para que juntos oremos y sobre todo que no caigamos en desánimo y mucho menos en contagiarnos de toda esa tristeza. Lo que Dios quiere es que siempre estemos contentos, alegres. Sí, claro, toda la tristeza y la angustia y muchas cosas son inevitables. Sin embargo, en la transformación que Dios quiere en nuestra vida, en la transformación que Dios quiere hacer a través de su plan de salvación, es como nosotros debemos de dar sentido a todas estas situaciones. Así que yo los invito, mis queridos hermanos y hermanas, a que no nos contagiemos del desánimo ni de la tristeza, sino que nos sintamos realmente como Dios quiere, confiados, plenos, porque esa es la verdadera lucha, así es como Dios nos quiere. Te invito para que juntos hagamos nuestro objetivo y de inmediato empezaremos ya con nuestro programa. Te invito para que juntos leamos del libro de Romanos capítulo 15, versos del 1 al 3. Decimos todos: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Palabra y promesa del Señor. Ahora nuestro segundo objetivo, tomado del libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 14, decimos: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Porque si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Palabra y promesa del Señor. Bien, pues sean todos bienvenidos y tengo el gusto de saludar a nuestra querida hermana Maggie. Maggie, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, José, buenas noches a todos, hermanos. Con mucho fuego, José. Eso. Lo siento en mi corazón. Muy bien, pues llena del Espíritu. Te invitamos a que nos compartas de ese fuego, ¿verdad? Y nos traigas luz, calor del Espíritu. Y pues bueno, adelante ya con tu tema, Maggie, por favor. Muchas gracias, José. Pues vamos a empezar. Bueno, hermanos, pues este tema es, como ya lo anunció nuestro querido señor director, la continuación del tema que vimos en el último programa sobre el espíritu de Madián, y pues como haciendo un breve recuerdo, vamos a tomar todo este tema nuevamente desde
el libro de Jueces, desde el capítulo 6, versículo 1 al 8, hasta el 28. Entonces, pues bueno, haciendo un recuento, hablábamos que los israelitas hicieron lo que ofendía a Dios. Ellos empezaron a adorar al famoso Baal, cosa que nosotros sabemos que la idolatría es algo que el Señor no permite, es algo que lo ofende y que provoca su ira. Entonces, pues Dios, tratando de corregir a su pueblo, los entrega a manos de los madianitas y permite que ellos sean invadidos por este pueblo. Recordemos que este espíritu que nosotros estuvimos hablando el programa pasado, hablábamos que era un espíritu de muerte, un espíritu de escasez, de pobreza. ¿Por qué? Porque los madianitas, quienes eran una tribu de árabes, por ponerle un nombre, vivían cerca del desierto, al este de Israel. Entonces, esta tribu no solamente llegaba a conquista, era una tribu que llegaba a destruir. No solamente se conformaba con derrotar a su enemigo, llevarse el botín, sino que llegaba a devastar todo cuanto había a su paso. Incluso en la palabra dice, eran como langostas, y era una tribu muy numerosa, tenían muchos camellos, mucha población, y le gustaba, aparte de conquistar, derrotar, le gustaba devastar, matar a los pueblos que ellos invadían mediante la pobreza y la escasez. Echaban a perder, en pocas palabras, todas sus bendiciones. Entonces, pues bueno, las dos tribus de Israel que sufrieron más bajo ese dominio de los madianitas eran la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Dios permite, por la idolatría de su pueblo, que los madianitas, el espíritu de Madián, lo invadieran durante 7 años, y durante 7 años esta tribu los estuvo presionando, es más, hasta psicológicamente los sabotaban, porque ellos acampaban a los alrededores, y los israelitas podían ver la cantidad de gente que estaba ahí lista para arrebatar lo que con mucho esfuerzo ellos habían hecho, que eran sus cosechas, su ganado, todo lo que ellos con su trabajo lograban hacer. Todas las bendiciones que ellos habían tenido y habían trabajado durante mucho tiempo, la tierra fértil, etcétera, se veía amenazado, y esto era pues también algo que los agotaba psicológicamente. Entonces ellos sabían además que los madianitas eran árabes salvajes que vivían junto al desierto y que en cualquier momento ellos iban a ser presa fácil. Y era tanta la opresión de estos madianitas que los israelitas, como ya lo vimos, empezaron a hacer escondites en cuevas, en las montañas o en otros lugares donde ellos pudieran, más que defenderse, esconderse de la derrota que iban a tener con este pueblo. Y ellos pues empezaron también a esconder cualquier trigo que cosechaban o cualquier tesoro que ellos pudieran tener, apartarlo de la vista de los madianitas. Entonces, pues bueno, Dios se conmueve de su pueblo, el pueblo comienza a clamar al Señor, y el Señor, que siempre está pendiente y es lo que quiere que nosotros vayamos a buscarlo a Él, a clamar a Él y a adorarlo únicamente a Él, encuentra, nos dice la palabra de Dios más adelante, a un hombre llamado Gedeón. Gedeón pues era un juez, era humilde, realmente no gozaba de una gran posición, y nos dice la palabra de Dios que estaba trillando trigo para esconderlo de los madianitas. Y de repente llega un ángel del Señor sentado bajo la encina, y le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Gedeón reclamó: ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, y yo soy el más insignificante de mi familia. Y el Señor le dijo: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Palabra de Dios.
te alabamos, Señor. Vamos a ir analizando estos versos de acuerdo a lo que yo creo que es parte de nuestra lucha, hermanos. Si te das cuenta, en la primera escena, Dios habla de un hombre, la palabra habla de un hombre que estaba trillando trigo. No nos habla de una persona que estaba, pues, sentada pensando en la inmortalidad del cangrejo o acostada, pues esperando a ver a qué horas lo llegaban a atacar. La palabra nos habla de un hombre que estaba trabajando el trigo a pesar de las circunstancias que les estaban rodeando en ese momento. Seguramente Gedeón, mientras estaba trabajando con ese trigo para esconderlo, en su mente estaba pensando qué hacer para poder guardar o para poder resguardar ese trigo que con tanto trabajo y sacrificio habían podido cosechar. Entonces, justamente Dios comienza a ver ahí el deseo de su hijo que está en el corazón de querer salvar aquello que le ha costado tanto trabajo. Además, era un hombre que estaba trabajando, era un hombre que se esforzaba por proteger aquello que Dios le había dado y que no se daba por vencido antes de tiempo. Entonces, continuamos con nuestra historia. Gedeón pensó que el Señor le estaba hablando en forma de ángel, así que le ofreció un holocausto en una roca. Pero el ángel tocó la ofrenda con su vara y la puso en el fuego. Entonces desapareció. Gedeón, cuando ve esto, le dice, el Señor le da miedo y le dice al Señor, quédate tranquilo, no temas, yo estoy contigo. Fíjate, aquí ya van dos veces, en el verso anterior, el Señor le dice, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Y en este nuevo párrafo le comenta también que quédate tranquilo, no temas, yo estoy contigo. Aquí el Señor ya está hablando en tiempo presente. Yo estoy contigo. El Señor ya está con él. El Señor ya tiene el control. Entonces Gedeón le hace un altar en donde tuvo esa aparición y debajo de la encina en Ofra, en la tierra de Manasés, y le llama, el Señor es la paz a ese lugar. Y ese lugar permaneció con ese nombre durante mucho tiempo. Entonces, el Señor le dice a Gedeón que antes que los librara del poder de Madián, tenía que alejarlos de la idolatría de Baal y de Asera, que eran dioses de otros pueblos que ellos los habían tomado como propios, y que obviamente esto era lo que había ocasionado que el Señor permitiera la invasión de los madianitas, para que ellos nuevamente giraran su rostro hacia el Señor. Entonces, cerca de la casa del papá de Gedeón, habían hecho un altar para Baal y también una imagen para Asera, nos dice la palabra de Dios. Entonces, esa misma noche, movido por el Espíritu Santo, Gedeón lleva a 10 hombres, tumba todos esos ídolos, los hacen pedazos por la noche. Entonces, quitan los ídolos y comienzan con un altar para el Señor. Y en este altar había pedazos también de los dioses que ellos habían destruido, quemados. Entonces, al día siguiente la gente ve todos los pedazos de los ídolos y dice, pues, ¿quién hizo esto? No falta quién. Alguien le dijo que había sido Gedeón. Entonces, pues ellos muy enojados van donde el papá de Gedeón, le dicen, pues es que tu hijo ahora tiene que morir. Y su papá muy sabio les dice, ellos le dicen, él tiene que morir y Baal es nuestro Dios. Ellos ya se habían apropiado, más hasta lo reclamaban. Entonces el papá de Gedeón le dice, bueno, entonces ustedes van a defender a Baal, pues entonces si lo quieren defender y si de verdad Baal es un Dios, entonces que sea él quien destruya el altar del Señor. Y pues obviamente no hubo ningún cambio, no vieron que su Dios castigaba al culpable y decide la gente alejarse de Baal
y nuevamente se vuelve a Dios. Lo vuelven a tomar como su Dios y protector. Sin embargo, pues las cosas seguían igual. Había madianitas y entonces Dios empieza a hablarle a Gedeón para que comience a llamar a hombres de otras tribus de Israel y les comienza a dar un mensaje. Vengan y ayúdenos a sacar a estos madianitas de nuestra tierra. Entonces, pues sí, mucha gente se armó de valor, pero evidentemente esta gente que era de pueblo, era gente que eran pastores, no estaban entrenados para pelear y tampoco tenían las armas necesarias para una guerra. Pero iban siguiendo a Gedeón. Gedeón, él sí era un hombre de fe, entonces Gedeón quería asegurarse que Dios lo estaba dirigiendo. Entonces le dice a Dios, y aquí es una parte de la historia del pueblo de Israel que nosotros utilizamos también con mucha frecuencia, que es pedirle una señal a Dios. Y aquí, en la palabra, el Señor, Gedeón le dice al Señor, si has de salvar a Israel por medio de mí, mándame una señal. Le dice Gedeón a Dios que él va a tender un vellón de lana afuera del suelo y si el rocío cae sobre el vellón en la noche y todo alrededor de este vellón queda seco, entonces sabré que me vas a dar tú la victoria. Entonces así sucede. Deja el vellón sobre el piso y al siguiente día se levanta muy temprano, exprime el vellón para sacarle rocío, junta una taza de agua, pero se da cuenta que efectivamente todo alrededor del vellón estaba seco. Quería decir que el Señor le había contestado que él estaba con Gedeón y que el pueblo de Israel se iba a salvar. Pero Gedeón, como todos los hijos de Dios que a veces dudamos y queremos estar bien firmes antes de tomar alguna decisión, le dice, Señor, no te enojes conmigo, déjame hacer una petición más. Permíteme hacer una prueba más con el vellón. Esta vez que sea al revés. Le dice que solo el vellón quede seco y que todo el suelo quede cubierto de rocío. Y después de eso, no dudaré más. Y así lo hizo Dios, tan paciente, tan bueno, tan noble. En aquella noche, todo solamente el vellón quedó seco y todo el suelo estaba cubierto de rocío. Entonces, cuando sale Gedeón de su tienda, se da cuenta de esto y ahora sí sabía con seguridad que Dios lo había llamado y que tenía la victoria contra sus enemigos. Y vamos a detenernos un poquito aquí. Muchas veces nosotros, para tomar alguna decisión, tenemos dudas, porque humanamente somos así. Necesitamos a veces tener algo con que, algún incentivo con que salir adelante. Y durante toda la historia de la Biblia, los que fueron llamados a luchar, también fueron llamados a la duda. Decimos que la fe es tener la certeza de aquello que no se puede ver. Sin embargo, cuando uno comienza el camino de la lucha, cuando es desconocido el territorio de la fe, con mucha frecuencia dudamos de aquello que el Señor nos ha prometido. Entonces, pues queremos pedir una señal como lo hizo Gedeón, pero la palabra de Dios no se equivoca. Y Gedeón dice que era un hombre de fe. Si era un hombre de fe, quiere decir que era un hombre que oraba, era un hombre que sabía de Dios. Y que seguramente antes de que él pidiera esta señal, Gedeón estuvo pidiendo al Señor y estuvo en contacto con su espíritu para asegurarse de que fuera el Señor el que lo estuviera dirigiendo. El problema aquí es que nosotros muchas veces pedimos señales y si no estamos
en unción del Espíritu Santo y en constante oración con Dios, el enemigo se puede aprovechar para mandarnos lo contrario a la voluntad del Señor. Y si tú no estás en esa frecuencia, o no estás en esa órbita con Dios, la primera señal que te llegue la vas a tomar, ya sea para tomar una mala decisión, para abandonar la lucha, o para tomar una decisión que no era la correcta, creyendo que era una oportunidad o una señal de Dios. Entonces es muy importante que para que tú le pidas una señal a Dios, estés en comunión con Él. No puede ser que de la nada le puedes decir, Señor, mándame una señal, ¿no? Y a la primera, pues va. Y entonces por ahí nos podemos desviar dentro de nuestra lucha. Pues vamos a seguir. Ahora, después el Señor le dice a Gedeón, o sea, empieza a llegar gente, le empiezan a caer a Gedeón, abandonan los rituales hacia su dios Baal, y empieza a juntarse gente cada vez más decidida, porque ya estaban hartos de la invasión de los madianitas. Dios se da cuenta de que eran demasiadas las personas, y Dios siempre quiere ser el protagonista de una lucha. Él quiere que nosotros le demos el poder. Entonces le dice, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos. Y a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado, a los que tengan miedo, mándalos a sus casas. Así hace Gedeón. Les dice que quienes tenían miedo, y que se fueran a sus casas, cualquiera que esté temblando, que se vaya a su casa. Y nos dice la palabra que mucha gente, 22,000 hombres, se van. Entonces se diezman, quedan nada más 10,000, pero aún así Dios sentía que era muy poderoso. Entonces, con todo y que los cobardes ya se habían ido, los que quedaban eran muy valientes. Entonces el Señor le pone una segunda condición para escoger a qué hombres del pueblo iba a llevar a esa lucha. Y le dice nuevamente, Señor, todavía hay demasiada gente. El Señor sabía que tan solo necesitaba muy poquitos hombres. Entonces Gedeón lo escucha y le dice al Señor, hazlos bajar al agua y ahí yo los voy a seleccionar. Al siguiente día va, los lleva a un monte en donde había agua, había un laguito. Entonces notó de la manera que tomaban el agua y los separó en 2 grupos. ¿Qué hace Gedeón? Cuando los hombres estaban listos para tomar agua, la mayoría de ellos lo que hacían era dejar sus armas a un lado y se arrodillaban para beber el agua con las 2 manos. Entonces Gedeón pone a estos hombres en un grupo. En el otro grupo eran los hombres que lamían el agua con la lengua y tenían sus armas en mano para estar listos a todas horas del ataque. Y Dios le dice a Gedeón, con estos me voy a quedar. Con los que lamieron el agua, yo los salvaré. Estos son los que yo he escogido para salvar a Israel. ¿Por qué? Y juntaron 300 de estos hombres que lamieron el agua, fueron 300 hombres. Dios nos quiere hacer saber que es Él quien trabaja. Y como saben que nosotros luego nos colgamos o andamos saludando con sombrero ajeno el trabajo que Él hace, entonces, pues Dios conocía el corazón de estos hombres y para que no le dirán, no se van a gloriar en ellos mismos, los manda a luchar con 300 hombres. ¿Tú te puedes imaginar enfrentar a un ejército que parecía como langostas únicamente con 300 hombres? Realmente la fe de Gedeón debió de haber sido demasiado grande para poder tener la confianza de seguir cada una de sus instrucciones. Y además, él contaba con el respaldo de una señal que Dios le había dado después de haber orado. Ahora, ¿con quién se iba el Señor a pelear? ¿Con quién se iba a esta batalla? Ya los había escogido. Entonces Gedeón cuenta el número de hombres y se da cuenta que, como ya les dije, eran 300.
y el resto estaban agachados abajo tomando el agua. ¿Cuál era la diferencia de estos dos grupos, hermanos? Era que los 300 hombres, con determinación y con un propósito en mente, estaban. ¿Por qué? Porque ellos no se iban a distraer ni siquiera para tomar agua. Ellos siempre estaban en guardia y estaban listos para pelear. Ahora vamos a suponer que llegara en ese momento el ejército enemigo, los madianitas, los toma por sorpresa y los israelitas tomando agua y las armas tiradas por el suelo. Obviamente, este ejército no iba a tener ninguna esperanza. Acuérdate que la mayoría de ellos eran hombres que no estaban preparados y ni siquiera tenían las armas adecuadas para hacerles frente. Sin embargo, Dios debía escoger a los más astutos, a los más inteligentes. Sin embargo, el enemigo no podía atacar fácilmente a estos 300 hombres que siempre tenían la espada en la mano, aunque estuvieran tomando agua. Algunos quizás hubieran pensado que los que se arrodillaban demostraban que adoraban a estos ídolos, ya que también esa era una forma de arrodillarse, mientras que otros permanecían parados, que reflejaban también la forma de cómo adoraban al Señor. Pero, pues aunque no estemos seguros completamente, sí se sabe que estos 300 hombres eran valientes, estaban alerta, eran obedientes a las órdenes y, algo muy importante, estaban listos para pelear, con la espada en la mano. Así es como Dios nos quiere, con la espada en la mano. ¿Con quién se va a pelear el Señor? Con aquel que tenga la espada en la mano, con aquel que esté listo con su formación, que esté aumentando su sabiduría en la palabra de Dios. Aquel que esté listo, que esté con la espada en la mano, que tenga la palabra de Dios para derrotar al enemigo. ¿Con quién se va a pelear el Señor? Con aquellos que estén listos en todo momento para cuando llegue un ataque del enemigo. Gedeón entonces, el Señor le dice, le da una prueba más, y esto ya no se la pidió Gedeón, el Señor le muestra y le dice que baje hacia el campamento enemigo, baja cuidadosamente, llega al campamento y justamente cuando llega, escucha a un hombre del ejército enemigo que le contaba un sueño. Entonces le dice el hombre, dice, tuve un sueño y soñé que un pan de cebada llegaba rodando a nuestro campamento y con tal fuerza golpeaba una carpa que ésta se volteaba y se venía abajo. Y le pregunta al otro, ¿tú qué crees que significa esto? El amigo le dice, el pan es Gedeón, hombre de Israel, que vendrá a destruir a este ejército. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Dios ya estaba obrando en el corazón del ejército enemigo. Lo estaba derrotando psicológicamente desde antes, espiritualmente desde antes. Pues Señor y Gedeón fue lo que gritó el ejército cuando finalmente llegaron hacia el campamento enemigo. Tocaron las trompetas, las estrellaron unos cántaros contra el suelo. Y los cántaros que llevaban en sus manos estaban por todas direcciones. Ahora, aquí el Señor lo que les pide a su ejército es algo como que uno pensaría que no tiene tanta lógica. El Señor les pide, lleven trompetas, lleven unos cántaros de barro y dentro de los cántaros pongan una antorcha. Gedeón, muy obediente, les dice a los hombres que hagan esto y los hombres llevan su cántaro con el fuego, sus trompetas y su espada en la mano, que habíamos dicho que no se desprendían de ella en ningún momento. Llegan, gritan por el Señor y por Gedeón, tocan las trompetas, arrojan los cántaros hacia el suelo, los estrellan por todas direcciones. 300 hombres estaban gritando, estaban rompiendo los cántaros y todas las lumbres al momento que los tiraban brillaban. Entonces los medianitas se despiertan, se asustan con el ruido, se desconciertan cuando empiezan a ver todas las lumbres, las espadas en el aire, corren del campamento, se van sin pelear
tambaleándose, dice la palabra, entre ellos mismos, tratando de escapar hacia su tierra. Y su tierra estaba al otro lado del río Jordán. Y allí fue donde ellos corren entre las montañas y los valles. Pero no contaban con que Gedeón era un hombre muy inteligente y muy sabio. Además, Gedeón tenía la unción del Espíritu Santo. Gedeón se adelanta a pensar que los madianitas se iban a ir a esa tierra después de perder la batalla y que ellos seguramente iban a volverlos a atacar en cuanto se volvieran a organizar. Así es que Gedeón se adelanta a esto y empieza antes a convocar a israelitas para que los persiguieran hacia donde ellos estaban. Entonces empiezan a seguirlos por otras regiones, envía mensajeros para que otras tribus se unan, y así todos los hombres que se habían escapado en el momento del ataque fueran derrotados en los lugares en donde fueran encontrados. Algunos en el río, otros en el desierto, pero Gedeón mandó a sus hombres valientes a seguirlos hasta destruirlos. Entonces termina esta batalla y los israelitas, hermanos, quedan libres de los madianitas para siempre. Dice la palabra de Dios, Madián nunca más se atrevió a salir del ejército, del desierto, en busca del pueblo de Israel. Amén. Entonces, ahora, seguir hasta derrotar. Ya una vez que Gedeón derrota, los hace huir de su lugar, de su casa, los persigue. Es decir, él no se conforma con causarle miedo y espantarlo, va hasta derrotarlo para que no se vuelva a reunificar y los vuelvan a atacar. Esto me suena a aquel pródigo que regresa a casa. Y como lo hemos estado platicando, muchas veces confundimos el regreso del cónyuge, el regreso del pródigo, con una restauración terminada. ¿Qué sucede en este proceso? Tú ya cosechaste, tú ya sembraste, ya cultivaste, ya cosechaste y ya estás recogiendo el grano. Y de pronto te quedas ahí, lo dejas ahí, lo recoges, lo guardas en costales, pero no lo sigues cuidando. Entonces sucede que estas personas que el pródigo llega, a veces arrepentido, a veces no, regresa, se inicia ya lo que muchos creen que es una restauración que ya está dada, bajan su estilo de vida de oración. ¿Por qué? Pues porque el esposo se enoja, porque ya lo único que me interesaba era que él regresaba, ya no alcanza el tiempo porque pues ahora tengo que servir a mi esposa para que ella no se vaya, le molesta que yo esté orando, entonces comienzas a cambiar tu vida de oración y tristemente es el momento en que aprovecha este espíritu de Madián para venir a robarte tu cosecha, para arrebatarte todo aquello que con mucho trabajo, muchos ayunos, mucho sacrificio, mucha oración, tú ya recogiste. Y te arrebata prácticamente de las manos tu cosecha, tu bendición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a seguir con esta plática. Gedeón también era un hombre humilde. La tribu de Efraín era la más poderosa de las tribus centrales. Entonces, los líderes empezaron a tener como celo, resentimiento con Gedeón, porque no les dejó que hicieran mucho en la gran batalla. O sea, lo tomaron como si Gedeón se hubiera querido parar el cuello por todos. Y le reclaman, dice, ¿por qué no nos dijiste cuando fuiste a luchar contra los madianitas? Gedeón les dijo, ¿qué hice yo comparado con lo que hicieron ustedes? ¿No mataron ustedes a miles de madianitas? Y entonces les cuenta
que pues ellos fueron los que los mataron a fin de cuentas, que fueron los que fueron a buscarlos por el desierto y en los lugares en donde ellos se habían escondido. Que únicamente lo que había hecho pues era como espantarlos, ¿no? Entonces, comparado con lo que hicieron ustedes, dice, yo lo que hice no fue nada. Con palabras positivas y humildes, Gedeón hizo los paces con los hombres de Efraín. Y nos cuenta la historia en la palabra de Dios. Gedeón se quedó como juez el resto de su vida en Israel. El pueblo quiso hacerlo rey y decía, reina sobre nosotros y después de ti tu hijo y tu nieto. Y él les dice, no, yo no los gobernaré. Solo el Señor los gobernará. Nadie gobernará a las tribus sino Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hasta el último momento, Gedeón fue un hombre humilde. Hasta el último momento, Gedeón le dio la honra y la gloria a Dios y lo entronó como Dios y como gobernante. Y a veces, en la lucha, cuando empieza y comienza esta segunda o tercera fase de una restauración, que es el regreso del pródigo, volvemos a entronizar desafortunadamente a nuestros esposos y a nuestras esposas. Y damos oportunidad a que este espíritu se cuele en nuestras vidas y nos arrebate la cosecha que con tanto sacrificio hemos labrado, hemos cultivado, hemos levantado. Entonces, volver a entronizar a nuestro esposo, volverlo a poner como el centro de nuestra vida, molesta a Dios, porque permitirá nuevamente que para quitar a este ídolo que tú has hecho en tu vida, para volverte a llamar hacia su corazón, permitirá que seas tocado para que vuelvas tus ojos a Él, como sucedió con los israelitas. Ellos comenzaron a adorar a otros dioses y Dios permite que se roben su cosecha para que Él sea el único al que tengan que adorar. El centro de tu vida siempre tiene que ser Dios. Ahora, vamos a analizar dentro de esta lectura qué armas utiliza este personaje tan importante que es Gedeón. Fíjate que las armas que Dios entrega a Gedeón, como ya los hemos comentado, no son aptas para una batalla física, es decir, un cántaro, unas trompetas, unas espadas que no saben utilizar, realmente no sirven para vencer a un enemigo de carne y hueso. Entonces, ¿esto qué significa? Que las armas que ellos llevaban, que eran físicas, más que nada tenían que ser entonces armas espirituales. Gedeón y sus 300 debían primero tocar las trompetas. Nos dice en la palabra así tal cual. Luego quebrar los cántaros para que se aparezca el fuego y entonces gritar por la espada de Yahvé y de Gedeón. En Jueces 7:20. Permanecer cada uno en su puesto y volver a tocar las trompetas. Eran unas órdenes muy sencillas. Él nos dijo, ataque, maten, quiten. No. Y las armas eran muy sencillas, por lo tanto tenían que tener un significado espiritual. Aquí se muestran los aspectos necesarios de Dios para obtener la victoria. Una eficaz y poderosa estrategia para la guerra espiritual. La primera es, la trompeta, hermanos, es símbolo de celebración y de victoria, antes y después de la batalla. El número 2 es, la espada de Yahvé es la palabra de Dios, declarar la palabra, profetizar. La tercera herramienta son los cántaros de barro. Romper los cántaros de barro es el quebrantamiento del hombre, morir a la carne. Y cuarta herramienta es el test de fuego. Es ese fuego ardiendo, es la llenura del Espíritu Santo, la unción del poder.
Es decir, ¿qué significan cada una de estas armas? El cántaro significa una vida quebrantada delante de Dios. El cántaro va a la fuente y se quiebra. La Biblia nos dice que los hombres quebraron sus cántaros que llevaban en sus manos. El cántaro, hermanos, se refiere al quebrantamiento de la persona cuando tiene un encuentro personal con el Señor. El cántaro también, en el Nuevo Testamento, nos habla también de esa mujer samaritana, que ella dejó su cántaro, es decir, dejó su estilo de vida que no le agrada a Dios y fue a la ciudad a decir lo que el Señor había dicho. El cántaro, luchador y luchadora, representa una vida humilde, que reconoce que Dios es quien te usa, que los talentos son de Dios, que la unción es de Dios, que el poder es de Dios y que la gloria es de Dios. Significa una vida íntegra, donde todas tus áreas están gobernadas por el poder del Espíritu Santo. En segundo lugar, la teas o la antorcha significa la unción del Espíritu Santo. Una vida de poder donde el Espíritu Santo es el que pelea por ti. El candelero era la única luz que alumbraba el lugar santo en un tabernáculo. Y este candelero representa el fuego del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, tu vida debe de estar llena del fuego del Espíritu Santo para poder derrotar el poder de tus enemigos. Y por último, la trompeta significa una vida de alabanza pura y sincera, donde no existen áreas de tu vida que el diablo pueda tocar para destruirte. Ser adoradores en espíritu y verdad, hermanos. Las trompetas representan a un verdadero adorador, que no nada más se limita a estar en la alabanza del templo. Un verdadero adorador, un verdadero luchador, tiene una vida de adoración a pesar de las circunstancias. Un verdadero luchador es a través de la alabanza lo que puede derrotar el poder del enemigo, de esos enemigos que desean destruirse. El verdadero luchador es un luchador que derrota con alabanza, adora en espíritu y en verdad. Cuando tu vida, luchador y luchadora, cuando tu vida está rota delante de Dios y tienes una alabanza sincera y una antorcha encendida, no habrá poder del diablo que pueda tocar tu vida para destruirte. Cuando tú estás firme en la batalla y no te asustas ante el poder del enemigo, piensa que tu victoria está muy cerca. Porque para derrotar al espíritu de Madián se necesita firmeza. En el verso 21 dice, de Jueces, dice, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Ellos no se movieron. Ellos eran menos. Y el enemigo era más numeroso y más fuerte y estaba preparado. Ellos no se movieron. Al final de todo, hermanos, vemos que el ejército se echa a correr, dando gritos de miedo y huyendo. Por lo tanto, hermanos, en la lucha espiritual, para obtener la batalla es necesario estar firmes, tener una vida quebrantada, una vida humilde, con una antorcha ardiendo en el corazón y las trompetas de alabanza en la boca y en nuestros actos. Y no dejar de gritar en el nombre de Yahvé de los ejércitos, pues Dios, luchador y luchadora, es quien pelea por ti tu batalla. Es Dios quien obtiene la victoria por ti y por mí. De esta manera, estás empleando las armas que Gedeón usó para obtener la victoria contra los madianitas. Esa es la manera en que tú vas a obtener la victoria cuando llega ese espíritu a querer robarte lo que te has cosechado. Dios quiere Gedeones para la batalla. ¿Con quién sí pelea Dios? Con Gedeones para la batalla. Dios se manifiesta a aquellos que esperan en su salvación. Dios se manifiesta a aquellos que no se conforman con las cosas como están. Aquellos que no se resignan en la derrota, a la derrota. Dios busca luchador y luchadoras que realmente estén dispuestos y que harían cualquier cosa para que todo fuera diferente. Dios está con aquellos que ya llegaron a sus límites,
aquellos que ya no saben qué hacer y qué probar, aquellos que están desilusionados de tantas mentiras y falsas propuestas, de tantas imágenes huecas. El Señor siempre nos da la posibilidad de usar primero, hermanos, nuestras propias fuerzas. Luego, cuando hemos fracasado y ya no sabemos qué hacer, utilizamos las suyas. Dios quiere utilizar el corazón del hombre para llenarlo de su presencia. Dios te lleva hasta el límite. Dios nos ha llevado hasta el límite. Y cuando no podemos y clamamos con Él, entonces el Señor hace la victoria suya. Hace su trabajo, porque tú estuviste firme y luchaste hasta el final. Y en el último momento te quedaste quieto y no te moviste, clamaste al Señor. Para que el hombre débil y natural se transforme en una persona fuerte y con poder. Para que nosotros seamos hombres y mujeres normales, naturales, pero con poderes sobrenaturales. El plan de Dios, hermanos, es llevarte a ti, que eres su pueblo, a la victoria, a tu restauración. Si tú te has sentido identificado con Gedeón en uno de los aspectos de su vida, entonces, hermano, estás listo para la batalla. A lo mejor tienes dudas, pero yo sé que si tú oras y pides su Santo Espíritu, Dios te va a dar una señal y encontrarás que Dios tiene todo el poder y no encontrarás dudas de lo que Él puede hacer al respecto con cada problema, con cada situación de tu lucha. Sé que hay muchas preguntas, pero Dios nos pide solo una cosa, que tengamos fe y que creamos en Él, porque todo lo demás lo hará Él. Las promesas, hermanos, en todo este capítulo, nos dice en Jueces 6:16, oh, Yahvé está contigo, varón esforzado y valiente. Ve con esta tu fuerza, ¿no te envío yo? Levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Por la espada de Yahvé y de Gedeón. Hoy hay palabras de victoria para los Gedeones, de Jesús salvando de matrimonios y familias. Hoy hay promesas de restauración para el pueblo de Dios. Hoy Dios quiere bendecir tu vida y tu matrimonio y tu familia y que seas de bendición. Y hoy celebramos la victoria en el nombre de Jesús de tu restauración familiar. Hermanos, en su palabra Dios nos dice, no es difícil para Dios salvar con muchos o con pocos. Dios no necesita la fuerza del hombre, ni cantidad de hombres, porque Él es la fuerza. No necesita los recursos, ni los muchos recursos, porque Él es el recurso. No necesita las armas, ni las muchas armas para llevar a cabo sus planes, porque Dios es nuestra poderosa arma espiritual a través de su Espíritu Santo en nosotros. Porque el Señor nos dice, Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Hermanos, Dios te da todas las armas para que tú puedas salir adelante en tu lucha. Yo le pido al Señor esta noche que se levanten muchos Gedeones que no tenían fuerza. El espíritu de Madián les ha robado o les está atacando, queriendo quitar esa cosecha. Hoy yo te pido, Padre Santísimo, que les hables, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, para que se levanten, Señor, y con trompeta, y con cántaros, y fuego, y espada, Señor, luchen por la restauración de su familia, luchen hasta el final por la salvación de su cónyuge.
Crean en Jesucristo, hermanos, y serán salvos ustedes y sus familias. Espero, hermanos, que les haya podido esta plática dar las herramientas necesarias. Si es que en este momento te has identificado con este espíritu, si tú en este momento te sientes derrotado, que te están robando, si tienes miedo y estás bajo una cueva escondido, Dios esta noche te pone las armas para que puedas derrotar al enemigo. Y acuérdate, no basta con que salga huyendo, tienes que seguirlo y perseguirlo hasta derrotarlo. No te conformes con el regreso de tu cónyuge. Tienes que seguir en oración constante hasta que el último haya sido derrotado. Te agradezco, hermano, que me hayas abierto las puertas de tu hogar esta noche. Y pues si quieres hacer algún comentario, alguna pregunta en donde nosotros podamos auxiliarte, pues este es el momento. Yo le pido mucho al Señor para que más Gedeones se puedan levantar y que juntos derrotemos al enemigo y lo encontremos hasta en los últimos lugares de nuestro matrimonio. Pues José, esto ha sido lo que les he traído y pues no sé si tengas tú algún más que agregar. Vaya, Maggie, pues un tema realmente interesante todo esto que estás haciendo. Hemos hablado que qué importante es hablar ya directamente sobre lo que consideramos que son los espíritus de ataque. Y bueno, tú has tomado ya este tema que a mí me parece muy bien, porque tenemos que identificarlos, la forma de, bueno, el origen, la forma como trabajan. Y si bien hay algo muy cierto, Maggie, con relacionado también a todo lo que tú dices, es que hemos estado escuchando en todos estos días, sin ser profetas del asustamiento, ni mucho menos, pero tampoco podemos ser irreales y tampoco podemos vivir en un mundo de engaños ni de mentiras, porque ciertamente estamos viviendo tiempos muy especiales, tiempos poco vistos, y no podemos dejarlos pasar desapercibidos o no hacer nada. Por supuesto que lo que Dios quiere es que tengamos una conversión de amor, de convencimiento, pero no quiere decir tampoco que no pensemos dos veces las cosas actualmente por todo lo que está sucediendo, especialmente porque hay muchos teólogos y muchos sacerdotes que están hablando sobre el cierre de la puerta de la misericordia, y es una oportunidad que tenemos para que todo lo que nosotros somos, tenemos, podamos dejarlo ahí, ser completamente liberados, sanados. Y hoy por hoy tenemos una oportunidad de que si bien hubiera o pudiera existir algún espíritu en el ambiente, sin declararlo en el cónyuge, en algún lugar, estamos en un tiempo también especial para que Dios nuestro Señor pueda trabajar en nosotros, podamos darle el permiso que necesita y que a través de este permiso, pues Dios pueda actuar y liberarnos. Pero también tenemos que entender que para este tipo de situaciones hay espíritus en el ambiente, hay situaciones adversas y tenemos que estar muy prevenidos y sobre todo no cruzados de brazos, sino algo que tú has hecho precisamente es el trabajar, entender y comprender por lo que estamos viviendo y trabajar. No puede ser, y lo decía yo al principio del cenáculo, que nuestro cónyuge sea el detonador de la fe, como tú lo has dicho, que caigamos en la idolatría de que si me habla, gloria a Dios, si no me habla y dejo el proceso y sigamos cayendo en estos juegos, porque estaríamos creyendo al cónyuge, a la cónyuge, con un poder que ni siquiera tienen, y el enemigo estará distrayéndonos cuando lo que quiere es que precisamente estemos trabajando fuertemente para poder nosotros liberar al cautivo, a la cautiva. Y bueno, Maggie, yo esperaría que con esta unción que has puesto, con este trabajo que has hecho en este bendecido programa, pudiéramos aprender más de todo esto, entenderlo, y que a través del conocimiento y la sabiduría de Dios y con el poder que Dios nos da,
poder derrotar todo este tipo de situaciones. Muchas gracias, Maggie. No, de qué, José Luis. Como yo siempre les comento, creo que cada paso que uno da en la lucha, que cada caída que uno tiene, Dios siempre la ocupa para bien. Entonces, pues como tú sabes, José, mi lucha dio un giro de 360 grados, pero yo le creo al Señor. Yo creo que de pronto sí sufrí como que este embate, pero esto yo glorifico al Señor porque le doy gracias, porque gracias a eso pues está tocando este tema, ¿no? Que el Señor me dio a esto, y de alguna manera necesitamos encontrar esas armas. Yo les puedo decir que la oración y el ayuno, hermanos, es un arma muy poderosa para este tipo de espíritus de ataque directo que tenemos, porque es muy común que nosotros de pronto ya llevamos bastante avance y de pronto las cosas cambian. Si ya te sucedió esto, no te preocupes. No hay nada que Dios no pueda cambiar. Yo ya estoy viendo, para gloria a Dios, un poquito más de avance, pero es importante que no nos durmamos en este proceso, hermanos. Si nos dormimos, si bajamos la guardia, nos roban la cosecha. Así es. Pues Maggie, pues a trabajar y a proteger lo que es nuestro, y que no nos lo dejemos robar, y sobre todo por ignorancia, que sería lo peor, ¿no? Exactamente. Es que a veces uno no sabe qué es lo que pasa, porque de pronto todo comienza a cambiar, ¿no? Y son esos cambios tan súbitos que se dan en la lucha, José, y creo que gran parte tiene que ver este espíritu que nosotros no conocíamos, ¿no? Pero que bueno, ahora el Señor para todo nos da armas, y estas armas son las más poderosas. Es la alabanza, el fuego del Espíritu Santo, la espada que es la palabra de Dios. Ser adoradores en espíritu y en verdad, José. Entonces, me parece que tenemos que poner más intensidad en la oración y hacer nuestro sello con la sangre de Cristo, proteger a nuestra familia en todo momento, para que no llegue este espíritu enemigo y nos arrebate lo que ya nos pertenece y lo que hemos trabajado, porque vaya que hemos trabajado y que hemos sembrado regado estas semillas con lágrimas. Así es. Y bueno, May, pues a trabajar, a no quedarnos ahí, y sobre todo a estar fuertemente confiados en el Señor, y que hará grandes, grandes cosas, ¿no? Así es, José. Pues no sé si quieres leer algunos comentarios, José. Sí, Maggie. Bueno, está... nuestra restauración está cerca de Cristo. Nuestra restauración está cerca. Cristo ganó nuestras batallas. Amén. Sino Él, gracias, Maggie. Bendiciones, excelente tema. Sandy Agrellano dice: gracias, Maggie, toda la razón. La oración tiene que mantenerse, pues no podemos dejar que el enemigo arrebate nuestras cosechas, que es nuestra bendición directo a la salvación. Liz Hernández: mi esposo me pidió que llevara a nuestro hijo a Los Ángeles. No, estuvimos en Guatemala. Bueno, Gray te saluda, buenas noches. Maggie dice: Eugenia, Maggie, a mí me sucedió eso, yo no supe qué estaba pasando, y ahorita mi esposo tiene 1 año que no está en casa. ¿Quieres decirle algo, Eugenia? Perdón. Eugenia, pues no te preocupes, Eugenia, mejor ocúpate más en orar más. El ayuno te va a ayudar bastante, hermanita. Y efectivamente, cuando Dios los aleja de nuestra vida es porque quiere de alguna manera ser el verdadero centro. A veces nos da la oportunidad de regresarnos al cónyuge, o pareciera que ya está más tiempo con nosotros, pero cuando nosotros le quitamos tiempo a Dios, Dios es un Dios celoso, y en automático va a permitir que se vuelvan a alejar, para que hasta que no sea Él verdaderamente el centro de nuestra vida. Si no, es muy fácil que nos vuelvan a arrebatar esa bendición.
Así es. A trabajarle y a no dejarnos, Maggie. Así es. Luego dice... dice Liz, y no sé qué hacer, me siento confundida, dice que mis padres no querrán que nos fuéramos. Ok, de esta hermanita, mira hermanita, yo creo que este tipo de decisiones sí es importante que ores mucho antes de tomarla. Tienes que valorar mucho tu seguridad, la de tu hijo, pero sobre todo que el Señor te guíe, hermana, que sea el Espíritu Santo para este tipo de decisiones. Creo que son pues muy personales, ¿no crees, José? Pues sí, aún para las cosas personales, aunque sabemos que son modelos, Dios siempre, siempre va a tener una respuesta, siempre va a tener una manera de cómo salir adelante, ¿no? Efectivamente, efectivamente, y si Dios te dice que te quedes quieta, tú quédate quieta, de alguna manera Dios siempre va a traer a tu cónyuge de regreso, pero sí es importante tu seguridad, la de tu hijito, y orar días y días para que el Señor te muestre qué decisión debes de tomar, hermano. Claro, aquí nos dice, mira, algo muy interesante, Eugenia, dice Maggie, a mí me sucedió eso, yo no supe qué estaba pasando, y ahora mi esposa tiene un año que no está en casa, y yo lo hice el centro de mi vida, hoy he comprendido lo mal que estaba, y ahora estoy trabajando en mi conversión. Muy bien, Eugenia. Excelente, Eugenia, bendito sea Dios que te ha revelado pues a lo que te estabas enfrentando y que no habías visto. Así es. Y luego dice, bueno, Yurami dice, gracias Maggie, excelente tema. Eugenia, muchas gracias Maggie. Liz dice, gracias Maggie. Y dice Eugenia también, hoy he comprendido lo mal que estaba y ahora estoy trabajando en mi conversión. Pues bueno, Maggie, serían los comentarios. Soco también, que nos saluda a través del grupo de WhatsApp. Y bueno, pues sería de alguna manera los comentarios, Maggie. Pues bueno, José, eso sería todo lo de esta noche, hermanitos. Pues muchas gracias por escucharnos. Espero en Señor que trabajen con estas herramientas, estas armas que el Señor les ha dado a todos ustedes, que las difundan también en sus grupos para aquellos que no entraron y que estemos todos siempre al pendientes, no bajar la guardia en ningún momento. Pues hermanitos, que tengan un bonito fin de semana, que Dios los bendiga, que los cuide, que sea el Espíritu Santo el fuego que avive su fe y que no soltemos la espada en ningún momento ni para tomar agua. Que Dios los bendiga, José, muchas gracias, buenas noches. Pues Maggie, muchas gracias, muchas gracias. Que Dios te siga bendiciendo grandemente y bueno, pues esperamos dentro de 8 días otro tema de estos que realmente trae mucha enseñanza y mucha ilustración. Muchas gracias. Hasta luego, José. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones, Maggie. Pues bueno, todos nuestros queridos hermanos, muchas gracias por acompañarnos. El último comentario, Sandy dice, bendiciones, hermosa líder. Se escucha como nuestro Señor trabaja en ti. Memo dice, bendiciones. Cierto, Maggie. Yo también estoy orando por mi esposa y trabajo en mi conversión. Mil gracias. Dios los bendiga. Saludos, Memo y Memo Junior. Alejandro dice, a trabajar en nuestra lucha, haciendo a Jesús el centro de nuestra vida. Así es, pues muchas gracias, mis queridos hermanos y hermanas. Los bendecimos y no se les olvide, el día de mañana estamos también con nuestro programa, con el señor director y el profe, ¿verdad? Con un tema que te aseguro va a ser de gran bendición. 8 de la noche, tiempo de México. En este momento son las 10:30 de la noche. Así que donde estés, que Dios te bendiga grandemente y nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga. Adiós.